Sebastián Oprier en 1808. Hemos descubierto que su padre se llamaba Pedro Catalina y su madre María de Montpellier. Estuvo un año de prisión en una cárcel. El Papa estuvo intentando sacar a Jaime I de la cárcel. Su padre murió en la batalla de Muret en el año 1213 y su madre murió en el mismo año. Jaime I tenía 5 o 6 años. A los 5 años le mandaron rey, aunque él no podía gobernar porque era muy pequeño, así que su tío abuelo lo ayudó. El tío abuelo de Jaime I se llamaba Sancho Y le nombraron mayor de edad a los 10 años. y lo educaron los monjes guerreros. Al principio de su reinado tuvo que luchar para imponer su puesto entre los nobles, pero el rey era como un noble más. Que era igual en esos tiempos a primus inter pares, que significaba que él era primero, pero como todos iguales. Cuando consiguió imponer su autoridad, empezó a conquistar lugares. Primero empezó a conquistar Mallorca, un poquito más tarde Valencia y después el reino de Murcia. Era conde de Barcelona y rey de Aragón y Mallorca y de Valencia. En 1238 conquistó Valencia. Físicamente era muy apuesto, era rubio, gallardo y tenía los ojos entre azul y verde. La crónica dice que pasa un palmo de alto a los demás. Tenía 2 virtudes, era muy generoso y siempre cumplía la palabra dada. Eso porque se crió entre los templarios. Y también hemos averiguado que en el año 1238 se usaban catapultas para luchar y también arcos. Escudos, espadas, armaduras, cascos, torres de asalto. En las épocas de la guerra tenían que hacer un túnel para entrar en el castillo. Es más fácil defender que atacar un castillo, porque los asaltantes tenían que escalar el castillo. Y también tenían que defender y atacar. Algunos Defenderse de ellos mismos y atacar. Algunas veces no dejan a todos los habitantes entrar en el castillo, como los campesinos, porque tienen que traer mucha comida y agua para los defensores. No sabía escribir y no sabía leer, pero decían que era muy inteligente. En esa época solo se preparaban para luchar. Mandó escribir un libro, el Guinness dels Fets, o el libro de los hechos. Murió en Valencia en 1276.